el cártel Phobos se llamaba, que hay documentación en Suiza. Este cártel lo componían Philips, Orran y General Electric y Lámpara Z, que era una empresa española. Y este cártel fue el que decidió acortar la vida útil de los productos a 1000 horas. Y comencé a dar charlas en universidades, en colegios, ahí donde me querían escuchar. Y lo primero que me decían todo el mundo es que eso no era verdad, que eso no era posible, que cómo los estados, los gobiernos iban a permitir fabricar cosas adrede con baja durabilidad, que no era posible fabricar productos, que aquello era una cosa extraña, una invención, aquella bombilla, etcétera, etcétera. Y fue cuando decidí crear una bombilla que durara lo máximo, que permitiera la tecnología, con tecnología actual, y que además fuese reparable, que es algo que las bombillas actuales no lo son. A vista normal es una bombilla normal, digamos, bueno, pesa un poco más que las normales y se puede desmontar en todas sus partes para poder ser reparada. Y esta bombilla pues está certificada para 400.000 horas de vida útil. Casi nada. Lo que duran las bombillas habituales en tecnología LED pues es entre 1000 y 3000 horas como mucho. Wow. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Es una bombilla para 80 o 100 años sin ningún problema. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast, yo soy Xavi y hoy vamos a tener una charla que, mira, hace unos días me llegó un vídeo, ¿sabéis estos vídeos randoms que te envían continuamente? Mira esto, mira aquello. Me llegó un vídeo de una persona que había creado un tipo de bombilla que dura mucho, extremadamente más que una bombilla convencional. Pero aparte de haber creado esa bombilla, ese producto y esa intención lleva un mensaje que creo que es súper interesante y muy necesario, y sobre todo con los días que corren. Él ya hace mucho tiempo está defendiendo esta causa y esta manera de ver los sistemas de producción, la obsolescencia programada y todo esto que vamos a tratar ahora. Y además, bueno, pues él es piloto de aviones, pero hoy sabremos por qué cayó en todo esto y por qué piensa como piensa y por qué ve las cosas como las ve. Benito Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días, Xavi. Bienvenido, un placer. Igualmente. Pues nada, Benito, ahora previamente hemos estado charlando para conocernos un poco, ¿no? Te escribí por Instagram y fue ya pum, pam, pum, dit i fet, como se dice aquí en Cataluña. Si te parece... Sí que es cierto que ya te conoce bastante gente en las redes por el boom que tuviste con aquel vídeo con varios millones de visitas, pero si te parece vamos a hacer como un feedback, ¿no? Cuéntanos un poco quién eres y por qué llegó a tu vida todo este plan, todo este... Pues como muchas otras cosas en la vida, llegó por casualidad. Es decir, yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico, era directivo allí en 1999. Llevaba unos cuantos años ya allí y la verdad es que estaba cansado de ese tipo de vida en el que tenía que viajar constantemente y decidí tomarme unas vacaciones un poco largas y en esas vacaciones me fui sin un rumbo exacto a Estados Unidos, donde había estado alguna vez pero que no había profundizado, ¿no? Y quería conocer un poco más ese capitalismo salvaje, ¿no? que allí se destila, ¿no? Y en ese momento llegué a un pueblecito que en ese momento tenía 35.000 habitantes, llamado Livermore, en California, y allí había y hay todavía una bombilla que en aquel momento llevaba 99 años encendida y permanentemente, 24 horas. Y eso me llamó tanto la atención que me quedé 2 horas mirándola, allí un poco como un bobo, preguntándome cómo era posible que ahora las bombillas nos duraran tan poco y esa durara tanto, ¿no? Y empecé a investigar sobre ese tema y me choqué de repente y de bruces contra el término obsolescencia programada. Yo nunca había oído hablar en esa época
de obsolescencia Ah, programada. ¿para aquel entonces ya se utilizaba el término? Muy poca gente lo conocía, Sí. de hecho todavía no hay mucha gente que lo conozca, pero en aquel momento no se conocía casi nada. Pero yo empecé a investigar sobre quién había fabricado esa bombilla. Solo había un modelo, ese que está allí, solo se fabricó una. La fabricó un francés, Adolphe Chisley, y nunca se fabricaron en serie, ¿no? Porque duraban mucho. Y a partir de ahí empecé a investigar y decidí explicar a todo el mundo, cuando regresé de estas vacaciones de Estados Unidos, en qué consistía la obsolescencia programada y cómo nos afecta en nuestro día a día. Y comencé a dar charlas en universidades, en colegios, ahí donde me querían escuchar. Y lo primero que me decían todo el mundo es que eso no era verdad, que eso no era posible, que cómo los estados, los gobiernos iban a permitir fabricar cosas adrede con baja durabilidad, que no era posible fabricar productos, que aquello era una cosa extraña, una invención, aquella bombilla, etcétera, etcétera. Y fue cuando decidí crear una bombilla que durara lo máximo que permitiera la tecnología, con tecnología actual, y que además fuese reparable, que es algo que las bombillas actuales no lo son. Y en el mundo tiramos, compramos, usamos y tiramos cada año 7.000 millones de bombillas. Eso es algo así como 1.000 estadios de fútbol, como el del Barça, repleto hasta las gradas, lleno de bombillas. Generamos en Europa 14.500 millones de toneladas de residuos electrónicos cada año. Buah. Y no reciclamos ni el 15%. Al final, todos estos residuos acaban en países del tercer mundo, allí donde paseaban animales salvajes, ahora se pasea la gente sobre residuos electrónicos, países como Ghana. Y bueno, yo decidí explicar todo esto y decir en aquella época, el año 2000, 2002, que íbamos a tener un problema muy serio y muy grave en el futuro, en cuestión de agotamiento de materias primas, en cuestión de emisiones de CO2 a la atmósfera, de cambio climático. Y bueno, la gente no me hacía mucho caso, ¿no? Y fue entonces cuando decidí crear una bombilla que durara lo máximo que permitiera la tecnología. Y en el año 2012 tuve el primer prototipo en la mano y me hicieron una entrevista en la contraportada de La Vanguardia, que está por ahí, y el titular de la periodista, la Imma Sanchís, en la contraportada de La Vanguardia fue: todos los aparatos electrónicos están diseñados para morir. Yo no lo dije exactamente así, pero esa era la verdad. Bueno, pero es la verdad. Esa era la verdad. ¿Y crees que hoy en día se permitiría titular así? ¿A día de hoy? Sí, probablemente. Hoy así, Sí, ¿no? probablemente. Pero de hecho, en esa misma tarde, en el online, el periódico online de La Vanguardia, había uno que decía: eso es falso, yo le he comprado a ese 4 bombillas y se me han fundido en 24 horas. Otro, yo le he comprado 8 y se me han fundido en 48 horas. Y yo no había vendido ni una sola bombilla a nadie, solo tenía el prototipo de la foto. No había fabricado ni una sola bombilla a nadie. Bueno, me hicieron varias entrevistas en algunas televisiones, incluso salió en el telediario, en las noticias, y empezó una campaña de difamación en internet contra mí, pues gente que decía que me había comprado bombillas, se le fundía, Pero que no había vendido ni una sola bombilla, y yo nunca hice ese prototipo ni la bombilla para vender, sino simplemente para decir y demostrar al mundo que las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera, porque si no íbamos a destruir el planeta. En aquel momento yo decía que teníamos unos 10 años aproximadamente para cambiar nuestro modelo de vida y salvar el planeta. Ahora ya hemos cruzado la línea roja y estamos mejor, también hay que reconocerlo. Pero hemos cruzado esa línea roja y el planeta ya está mostrando los primeros síntomas de agotamiento, ¿no? Bueno, yo cuando creé ese prototipo me fui a varios distribuidores de bombillas habituales, tipo pues Corte Inglés, Carrefour, etcétera, y les pregunté
que si yo fabricara en serie esta bombilla y otros formatos de iluminación, si ellos estarían dispuestos a comercializarlas, ¿no? Les expliqué las ventajas, etcétera. Y todos me decían lo mismo. Me decían, no, si nosotros lo que queremos es que dure poco, para que la gente, que duren poco para que la gente pues vuelva a comprar bombillas y de esto y lo otro, si no, nosotros ¿qué vamos a hacer? Bueno, me di cuenta que era completamente imposible comercializar un producto fabricado sin obsolescencia programada, porque nadie lo quería. La gente sí, los que tienen el producto final, pero ¿cómo llegabas a la gente si no estaba dispuesto el sistema a permitir que y en esa época no había las redes tan masivas, las redes sociales como ahora, ¿no? Efectivamente. Y además que es muy complicado si tú tienes al mercado en contra, ¿no? Porque es muy fácil difamar. Las redes sociales tienen la parte buena, que puedes llegar a mucha gente, pero tienen la parte mala, que si alguien es más poderoso que tú en cuanto a comunicación, en cuanto a contratar influencers, etcétera, para difamarte, pues al final te difaman y tu producto no sale, que es exactamente lo que pasó. Sí. Cuando yo me dirigía, por ejemplo, a organismos públicos y les presentaba el producto, porque también hacíamos farolas para las calles, etcétera. Pues yo recuerdo en una ocasión que estaba sentado delante del técnico de un ayuntamiento, que no voy a decir el nombre, pero yo le explicaba lo que habíamos hecho y él me decía, mira, tienes razón, esto es así, como dices, pero si yo pongo Philips aquí en el ayuntamiento y pasa algo, que siempre pasa, no pasa nada, porque es Philips. Pero si yo pongo lo tuyo y pasa algo, me van a decir, pero ¿cómo has puesto eso de ese desconocido, que nadie sabe lo que es? Claro. Y además, él dice que dura mucho, pero no tiene ningún certificado que lo acredite. Y es verdad, no tenía ningún certificado y eso hizo que más gente me pudiera difamar por no tener unos certificados que acreditaran lo que yo decía, ¿no? ¿Y por qué no los tenía? Yo me dirigí a certificadoras internacionales tipo SGS, Tour Rayland, y le decía, mira, tengo este producto dura tanto, hemos hecho ensayos de laboratorio, etcétera, y está fabricado sin obsolescencia programada, y me gustaría tener un certificado que lo dijera. Y todas me decían lo mismo. Me dije, mire, seguramente es como dices. Y efectivamente todos los productos se fabrican con obsolescencia programada y con una durabilidad predeterminada. Pero nosotros no podemos darte un certificado que diga eso porque oficialmente la obsolescencia programada no existe. Es decir, no hay ningún Estado ni ningún organismo público que reconozca la existencia de la obsolescencia programada. Bueno, entonces eso fue allá por el año 2012, 2013, y entonces decidí crear una fundación. La fundación que actualmente presido, la Fundación Fénix, que quiere decir Fundación Energía e Innovación Sostenible sin obsolescencia programada, para seguir difundiendo estos temas, ya que veía que era imposible comercializar un producto de esta naturaleza, y sobre todo para intentar influir en los políticos, tanto españoles como europeos, para que se legislara en contra de la obsolescencia programada. Dicho y hecho, en el año 2013, 2014, no recuerdo exactamente la fecha, convoqué a todos los partidos políticos en la Fábrica del Sol en Barcelona para explicarles estos temas con informes, detalles, etcétera. Y vinieron casi todos menos el Partido Popular y Ciudadanos en aquella época. Y bueno, todos estaban bastante de acuerdo y me dijeron que sí, que esto hay que legislar, que esto es muy grave y tal. Y precisamente en esas elecciones del 2014, 2015, no recuerdo muy bien, el Partido Socialista incluyó eliminar la obsolescencia programada en su programa electoral después de mis informes. Eso sí, nunca han hecho nada. Bueno, buen político, ¿no? Eso sí, nunca han hecho nada al respecto. Han hecho cositas. Pero porque creo que ahora estamos en un momento idóneo, ¿no? Para lo que, o sea, porque la Agenda 2030 tan famosa que hay mucha gente que conspira con ella, pero sí que incluye estas metodologías ecológicas, ¿no? Bueno, después del poco caso que me hicieron aquí en España, yo me fui a Bruselas, les hice unos informes que hicimos a través de la fundación, en el que hablábamos que
En Europa consumimos cada año 64.000 millones de toneladas de materias primas para consumir como lo hacemos, y la naturaleza solo regenera menos del 50%, Wow. con lo cual teníamos muy poco tiempo para actuar y para organizar un agotamiento de materias primas, ¿no? Que eso ya está ocurriendo. Entonces las próximas guerras probablemente serán por las materias primas, yo creo que ya han empezado, ¿no? Y en este sentido, a finales del año 2014, después de estos informes, la Unión Europea emite un dictamen que no es obligatorio para los estados, en el que por primera vez se reconoce oficialmente la existencia de la obsolescencia programada, en el año 2014, ¿no? A finales, en noviembre del 2014. A Apple Entonces, no le gustó eso, ¿eh? esto no le gustó a mucha gente. Después de esto han habido condenas a Apple, por ejemplo, etcétera. Sí, sí, sí. Por eso lo he dicho, ¿eh? Porque Efectivamente. Y con este dictamen yo me fui otra vez a las certificadoras internacionales que me decían que no me podían certificar porque oficialmente no existía. Y 3 años de pelea con estas certificadoras después, en el año 2019, justo antes de la pandemia, me certifican el primer producto del mundo fabricado sin obsolescencia programada, que es este de aquí. Mira, espérate, que lo quiero mostrar en cámara. Efectivamente. ¿Ves? Y bueno, después... dejaré el enlace en la descripción, en la caja de... Bueno, la descripción del vídeo. ¿Se puede comprar en Amazon? Sí, está en Amazon y también lo tenemos en la web de la empresa. ¿La puedes enseñar? Sí, mira, es muy sencillo. Es una bombilla que a vista de normal pues se ve... Bueno, ahí estamos gozando de la iluminación de su... A vista normal es una bombilla normal, digamos, bueno, pesa un poco más que las normales y se puede desmontar en todas sus partes para poder ser reparada. Es la primera bombilla del mundo que se repara. Esto se saca por aquí, cambias sacar, ¿no? lo que es la parte electrónica o sacas esto de aquí. No es fácil porque tiene que... para que te la homologuen, un niño no puede hacerlo, para que no se electrocute, no haya problemas, entonces tienes que utilizar un destornillador, etcétera. Y esta bombilla pues está certificada para 400.000 horas de vida útil. Casi nada. Lo que duran las bombillas habituales en tecnología LED pues es entre 1.000 y 3.000 horas como mucho. Wow. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Es una bombilla para 80 o 100 años sin ningún problema. Pues, ala, ya sabéis, no la vais a comprar una vez y ya está. Una. Y bueno, lo que te decía, después de llegado a este dictamen de la Unión Europea, sí que me dan los certificados. Después viene la pandemia, como sabes, y después en el año 2022, en la pospandemia, empiezo a comercializar ya con certificados el producto en España, en algunos países de Europa como Alemania, donde bueno, me compran para piso de protección oficial. Y después en Estados Unidos, que también tenemos un distribuidor. Ahora hemos montado una fábrica que se ha estrenado este mes de febrero en República Dominicana para dar servicio a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Tenemos el proyecto de abrir una nueva fábrica en Kenia. Tenemos 2 aspirantes, son inversores, ¿eh? Nosotros no tenemos dinero para montarla, pero nosotros lo que hacemos es facilitar la tecnología con un contrato de licencia internacional de uso de tecnología y marca, y un inversor que quiera comercializar este tipo de productos monta una fábrica, nosotros le facilitamos todas las máquinas necesarias para digamos, fabricar estos modelos, y él comercializa en el territorio que tiene en exclusividad. Y tenemos ahora para hacerlo en Kenia, en Argelia, en Arabia Saudita, que nos han pedido de una empresa del grupo Altaca, de un príncipe saudí. Qué bueno. Y también en el sur de la India, en Kerala. Entonces, de esta manera queremos hacer llegar, disminuyendo la huella de carbono, todos estos productos fabricados de esta manera a toda la gente que podamos. Es lo que estamos haciendo ahora. Brutal, me parece una idea y un mensaje espectacular. Ahora te voy a ir haciendo aquí unas preguntillas. Sí. La obsolescencia programada, ¿vale? Tal como hemos dicho, pues productos que tengan un límite para seguir vendiendo y tal. Claro, entiendo que las empresas lo que buscan es esto, como todo el mundo. Pero ¿dónde crees o cómo crees que el mercado o estas empresas o quien fuera descubre que eso es eficiente para ellos?
eficiente, para que me entiendas. Ujú. ¿Dónde crees que nace esa idea tan casi macabra, se podría decir? Esto nació en 1930, después del crack del 29 de los Estados Unidos, cuando un tal Bernard London, que fue el creador de la obsolescencia programada, decidió explicar al gobierno de los Estados Unidos que para superar ese crack del 29, que era un momento en el que se fabricaban los coches Ford con mucha durabilidad y todo tipo de productos, los fabricantes se vanagloriaban precisamente de lo que duraban, de la calidad con lo que se hacían, etcétera. Y fue entonces cuando se introdujo este término. No se reconoció oficialmente, pero estaba, ¿eh? Se decidió fabricar con baja durabilidad todo tipo de productos. Y es verdad que en aquel momento movió la economía, se crearon empleos, pero también es verdad que en esos momentos no existían ni estadísticas de emisiones de CO2 a la atmósfera, ni de calentamiento global, ni de generación de residuos, ni de agotamiento de materias primas. Y fue un modelo económico que se creó en ese momento, el modelo del crecimiento permanente para los estados y las empresas, lo cual iba a conllevar un endeudamiento también permanente, un crecimiento permanente, a lo que ahora conocemos en las políticas de prácticamente todos los gobiernos occidentales, de que si no crecemos no se crea empleo, si no se crea empleo entramos en crisis, etcétera, etcétera. Es un modelo endemoniado que nos lleva a destruir el planeta, pero nació como tantas otras cosas allí en los Estados Unidos. Sí, no, la verdad es que es algo que... Mira, yo entiendo, por ejemplo, los motores de combustión y tal, pues que tengan un desgaste porque hay mucha fricción en las piezas y todo esto. Más o menos se puede entender, pero para eso están los mecánicos y es un poco a pequeña escala, pues oye, se te estropea una parte de la bombilla, la sustituyes y tal. Pero claro, si nos vamos, por ejemplo, a lo que ha salido ahora con los coches eléctricos, Bueno, mira, los vehículos de combustión normales están fabricados para un rodamiento medio de 200.000 kilómetros fíjate, y que es justo la garantía que se ha calculado que dan los fabricantes, ¿no? Más o menos. Entonces, a partir de ahí ya empiezan las averías tan graves, que es cuando la gente decide cambiarlos, ¿no? Porque cuando no es una avería es otra. Lógicamente hay modelos como los Mercedes de alta gama que están previstos para 400.000 kilómetros de media, el doble que la media de los normales, y a partir de ahí pues hay otros modelos que los fabrican para un rodamiento mayor, ¿no? bueno, los Honda, cuidado, ¿eh? Los japoneses, cuidado, que puedes echar ahí kilómetros. Sí, sí. Pero en realidad son unas piezas básicas, ¿no? Como en casi todos los fabricantes de electrodomésticos, etcétera, que tú puedes fabricar para que dure un tiempo determinado y que después las averías y el coste de la mano de obra, sobre todo, te sea tan caro que decidas cambiártelo uno por otro. Y existen todo. Por ejemplo, si fallara algo en la bombilla, ¿hay alguna manera, o en tu propia web o algo, para las piezas, para cambiarlas? Sí. Es decir, si falla, tiene una garantía de 10 años. Durante ese periodo se envía y se recoge la nueva para repararla y se envía una nueva y esta se vuelve a recuperar y se vuelve a vender. Tenemos un mercado de segunda mano en África que lo podemos utilizar para este tipo de cosas, pero en principio estamos comercializando producto desde el año 2013, muy poquito, se vendieron muy pocas, pero nunca se ha fundido ninguna. Todavía. Perfecto. Todavía. O sea ahora la pregunta del millón, o al menos la que yo me hago, que para mí es la del millón. ¿Tienes en mente algún otro producto para hacerlo así, de forma permanente? Ya sé que no debe ser nada fácil. No es fácil, no es fácil. De hecho, hacer desarrollos nuevos es muy complicado y requieren de inversiones muy importantes para hacerlo bien, ¿no? Entonces ya cuesta mucho desarrollar un producto de esta naturaleza, comercializarlo. Tenemos desarrollados farolas para las calles, incluso semáforos que consumen menos del 50% de los semáforos que hay instalados actualmente. Se amortizarían en 8 meses cambiando todos los semáforos por ¿no? En los semáforos actuales, no sé si habéis visto que muchas veces están los puntitos negros en los semáforos de LED. Sí, correcto. Sí. Duran una media de 1 año. Estos pueden durar más de 80 años, los que fabricamos nosotros, ¿no? Ostras. Pero
es muy difícil desarrollar, más que difícil, es costoso desarrollar productos nuevos y tenemos muchos problemas para comercializar estos productos, ¿no? Porque lógicamente son más caros, algo más caros que los productos que se fabrican con obsolescencia programada, entre otras cosas porque los lotes que fabricamos pocas cantidades, ¿no? Hay que pensar que de este tipo de productos se venden y se tiran en el mundo bombillas 7.000 millones, pero el mercado está en manos de 3 marcas, que son Philips, Orrand y General Electric, ¿no? Que están en manos de bancos alemanes. Entonces, claro, ellos tienen el mercado y cuando fabrican un lote igual fabrican 15 millones de unidades. Nosotros cuando fabricamos un lote igual fabricamos con suerte 3.000 unidades, ¿sabes? Claro. Entonces, si pudiéramos fabricar, ya no te digo 15 millones, sino tan solo 1 millón de unidades, abarataríamos mucho el coste del producto, pero no tenemos ese mercado. Hicimos un estudio, te contaba antes cuando tomábamos un café, un estudio con una consultora en Europa antes de comercializar para ver qué cantidad de gente estaba dispuesta a pagar más, digamos, por un producto verdaderamente revolucionario, eficiente, duradero, etcétera, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de sostenibilidad se incrementa el número de personas, el porcentaje en los países más al norte de Europa, ¿no? Por ejemplo, en Suecia, Noruega, etcétera, pues están en torno a un 28-30% las personas que están dispuestas a comprar un producto sostenible a igualdad, en igual de condiciones que un producto que no lo es. Pero cuando en España estamos alrededor de un 5 o un 6%, en Francia están en un 12, un 13%, bueno, dependiendo del país está más. Pero cuando se trata de pagar más por un producto duradero o sostenible, ese porcentaje puede bajar hasta el 3 o el 4% en los países que está un 28% y en España prácticamente al 1% o menos. O sea, que muy de boquilla, todo el mundo. Bueno, ahora hemos entrado en una época, ¿no? Que algo también hemos contribuido, ¿no? a todo este modelo sostenible, ¿no? A la Agenda 2030 de la Unión Europea, etcétera, que habla de una necesidad, ¿no? Pero los lobbies de la industria que trabajan en Bruselas son muy potentes. Hasta tal punto, me dijo un diputado de allí de Bruselas un día, no voy a decir el nombre, evidentemente, pero cuando hicieron este dictamen que hablaba del 2014, en el que se reconoce la existencia de la obsolescencia programada, unos meses después tuvieron que cambiarlo por obsolescencia prematura. ¿Por qué? Porque los lobbies influyeron y decían que obsolescencia programada se refiere que lo han programado expresamente y hay una intencionalidad y tiene connotaciones penales a nivel jurídico, ¿no? Que fueron precisamente las denuncias que tuvo Apple y algunas otras y que concluyeron en alguna multita, digamos, llamémosle multita, que esa es la realidad. Y entonces cambiaron al término obsolescencia prematura, es decir que mira, pues por el azar las cosas se estropean, claro, y ya está. Y entonces, pues así no había ningún problema, todo el mundo contento y todo el mundo, eso sí, incluyendo en su marketing lo de la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente, etcétera, pero continuando fabricando exactamente igual que antes. El tema, mira, el tema peliagudo, que ojo, si quieres si quieres lo sacas un momento y si no, no, pero si lo quieres hablar, al menos dilo que por qué te ha podido causar incluso problemas, pero es porque a mí el vídeo que me llegó, que se hizo tan viral, era pues que salías, pues que como que habías recibido como amenazas y no sé qué. Sé que es algo que igual... Es desagradable, pero es una cosa que pasó en el año 2012, creo recordar, sí, en el año 2012. Yo recibí una llamada en el contestador, antes había contestadores en casa, en esa época. Sí, me acuerdo. Y recibí una llamada pues que me amenazaba. De hecho, bueno, vino la policía, tomó nota, vino un notario para tomar nota de ese mensaje que dejaron en el contestador. Lo hizo así la policía y concretamente decía que dejara de hablar de estos temas y que dejara la intención de comercializar estos productos y que si lo hacía pues me iban a pagar 30 millones de euros. Y
Y bueno... Pero perdona que te interrumpa. Sí. Que iban a pagar 30 millones de euros, ¿para qué? Para dejar de comercializar el producto. Oh. Y además me citaban en un sitio concreto del sur de Francia para darme ese dinero. Sí, sí. Yo lo denuncié a la policía, estuve un mes con escolta policial, yo mismo y mi familia también, y fue una época difícil. Ya me imagino, ya me imagino. Claro, si nos vamos a todo el tema de... o sea, ya si nos ponemos ya, porque este programa nos gusta mucho las conspiraciones y estas cosas. Claro, si hablamos, antes has dicho los bancos, las grandes corporaciones, si nos vamos a BlackRock y a Vanguard, que son las grandes Fondos, sí. Sí, los grandes fondos y tal. A mí lo que me cuesta de creer, pero que cada vez estoy viendo que es más realidad, pues casos como el de usted y con muchas otras cosas, es ¿por qué tanta ansia de poder si es que al final somos todos humanos, tío, y lo único que queremos es vivir bien? Es que no entiendo ese nivel de corrupción tan brutal, porque al final es corrupción, creo yo. Sí, bueno, es una falta de valores, yo diría, ¿no? Sí, correcto. Es una falta de valores. Mira, cuando empezaron estas prácticas empresariales en los años 30, de practicar la obsolescencia programada como consecuencia del crack del 29 de los Estados Unidos, aproximadamente el 50% de la riqueza en el mundo estaba en un 50% de las personas. Estaba bastante equilibrado, ¿no? Pero actualmente el 92% de la riqueza en el mundo está en tan solo un 8% de las personas. Es decir, cada vez hay menos ricos que tienen mucho más y más pobres que tenemos mucho menos, ¿no? Y está concentrado ese poder en lo que son las grandes corporaciones y la banca, ¿no? Que maneja los hilos, evidentemente, de los políticos que tenemos, ¿no? Y para manejarnos a nosotros y continuar obteniendo ese poder económico que maneja todo y que crean las leyes, y que crean la forma que tenemos de vivir, el modelo del crecimiento, del gastar permanentemente, etcétera, de consumir de forma innecesaria, pues nos etiquetan. Unos somos de izquierdas, otros somos de derechas, otros somos medio pensionistas, etcétera. Unos son rojos, otros nos fascistas. envían mensajes de gente muy hábil. Los políticos son gente que comunican muy bien, son muy hábiles. Quizá de gestión no saben tanto, pero no son muy hábiles comunicando. Y entonces nosotros, en general, la gente no se lee o no nos leemos los programas electorales. El día que nos demos cuenta que da igual que gobierne la derecha o que gobierne la izquierda, que vamos a seguir igual, quizá reaccionemos y actuemos de otra manera, ¿no? Pero actualmente lo que hacen es etiquetarnos, ponernos etiquetas para enviarnos mensajes que creen que son los que nos van a convencer de seguir en un modelo que está caduco y que no reaccionemos como quizá deberíamos para cambiar las cosas, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Sí, el tema es que yo lo que estoy viendo, que esto lo hemos hablado antes también, es como que yo lo que veo más complicado es organizar a tantos millones de personas en un cambio de conciencia, en un cambio en una misma dirección para un bien común. Lo veo muy complicado. Es difícil. Sí, porque si te fijas, los países que funcionan mejor o más o menos hay una calidad de vida mejor porque hay mejor ética, son países que hay pocos habitantes, como Irlanda, como Suiza. Sí. Si nos vamos tan lejos, bueno, Andorra, pero Andorra es un caso un poco complicado, distinto. Pero lo que quiero decir es que ¿crees que habrá algún punto de inflexión donde el mundo pueda reaccionar de una vez y decir, va, por favor? Yo creo que hay gente cada vez más consciente, mucha gente de esas que no van a votar en las elecciones porque ven que las cosas pues van a continuar exactamente igual, no sirven para nada, pero nos tienen muy ocupados con el día a día, ¿no? Con el llegar a final de mes, con el pagar la hipoteca, con el que nos salga agua del grifo o cuando enchufemos la luz, que haya luz, ¿no? Nos tienen muy ocupados
cobrándonos por cosas que deberían ser gratuitas por el hecho de ser un ser humano, ¿no? Y eso hace que no reaccionemos, que nos tengan ahí paralizados, preocupados por el fin de mes, ¿no? Por llegar al fin de mes, y hace que no reaccionemos a lo verdaderamente importante, ¿no? Y esos son los poderes económicos, ¿eh? Yo no soy de conspiraciones, ni creo que hayan conspiraciones concretas, ni esas cosas, pero sí que creo que hay modelos, corporaciones, gobiernos, gente que está detrás de los gobiernos, que mueve los hilos para que las cosas continúen igual, para poder tener el poder económico, poder tener el poder sobre las materias primas, ¿no? Ahí están las guerras que en realidad son luchas de civilizaciones, ¿no? Pero que al final son guerras por las materias primas, son guerras por tener el control de las materias primas y por lo tanto el poder económico, ¿no? Y aunque yo creo que nosotros tenemos suerte de vivir en Europa, dentro de todo lo que hay, todo lo que hay en el mundo. Con Europa nacieron los derechos humanos y más allá de los derechos humanos individuales. La idea de Europa es algo maravilloso, pero que quizá es tan maravilloso y tan bueno que estamos olvidando defender esos ideales, ¿no? O invertimos mucho, yo creo que justamente en bienestar social, que está muy bien, pero esas otras civilizaciones, como Rusia, por ejemplo, que solo invierte militarmente y tiene a su gente, ¿no? a la gente pues, en la miseria muchas veces, con la intención de mantener esos poderes a los oligarcas y al mismo presidente, ¿no? Y en ese sentido creo que Europa ha descuidado un poco, Occidente en general, pero sobre todo Europa, el mantener ese liderazgo en derechos humanos, pero desgraciadamente hay que invertir también militarmente para mantenerlo, ¿no? Desgraciadamente. Sí, no, completamente de acuerdo. Es como, bueno, lo primero la primera es como que estamos en la carrera de la rata, siempre va. Y en el aspecto de los políticos y tal, es que es por ahí, ¿no? Los valores de Occidente son maravillosos, pero es como que se está diluyendo toda esa esencia yo lo noto desde hace como 15 años para acá, más o menos, que la cosa se ha desmarchado mucho. Pero ha sacado una región del mundo, un continente para mí mágico, que es África, que ¿Qué está pasando en África en ese aspecto, ¿no? Que has dicho, es que ahí se está luchando por los recursos minerales, porque se está explotando desde hace ya muchos años, es cierto. Y me has dicho además que has estado o has ayudado allí en países de allí como Kenia, ¿no? ¿Qué está pasando en África desde tu visión, desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que básicamente África, en muchos países de África hay puestos verdaderos dictadores por países. Está entrando mucho China, Rusia, también algunos países de Europa, ¿no? El cacao, por ejemplo, lo controla todo a través de la Legión, los franceses. Y todo lo que son materias primas están controladas por Occidente, pero ahora también por Rusia y por China, ¿no? Entonces, está en manos de ellos, ¿no? Porque hay presuntas democracias, entre comillas, que no existen. Eso en los países que no hay unas guerras abiertas, ¿no? Pero en los países que no las hay que darse cuenta que los presidentes de esos países no viven ni siquiera en ese país. Viven en París, viven en España, viven en otros sitios, ¿no? Simplemente son marionetas puestas ahí para controlar las materias primas, ¿no? Pero bueno, van avanzando muy poco a poco. Hay poca capacidad de que ellos mismos puedan controlar sus propias materias primas. Ocurre un poco lo mismo que en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Son países muy ricos, pero que no se les deja controlar sus propias materias primas, ¿no? ni sus propios recursos naturales, que todo está controlado por Occidente, ¿eh? Entonces hay cuando algo se desmadra y quieren
o se atreven, digamos, a decidir sobre su propio futuro. Entonces, para eso está la CIA, ¿no? Para crear guerras en esos países y probar nuevo armamento, ¿no? Para desestabilizar a esos países, ¿no? Y eso es lo que pasa en África, que no les dejan progresar, ¿eh? Como en algunos países de Latinoamérica, algunos otros ya están despertando, ¿no? Afortunadamente. Pero nosotros queremos también estar ahí en Latinoamérica y promover un desarrollo sostenible, porque fíjate, hay países de Latinoamérica que están más concienciados que aquí en Europa. Totalmente de acuerdo. De promover este tipo de productos, muchas veces por necesidad, porque necesitan ahorrar en electricidad, etcétera. Pero yo creo que la mayoría de las veces es por una conciencia propia, ¿no? Y eso me parece muy de estudiar, ¿no? Y muy de apoyar. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Estamos, de hecho, creando puestos de trabajo allí, en Latinoamérica. Hemos creado una fábrica en la República Dominicana y queremos crearla en otros países, primero para disminuir la huella de carbono en este tipo de productos que todos llegan desde China y otros países. Y después para proporcionar puestos de trabajo decentes, con sueldos buenos, que la gente se gane bien la vida, y para señalar un poco el camino a esos gobiernos que están dispuestos a un cambio de verdad y no depender de Occidente, ¿no? Sí, ahora que está tan de moda Latinoamérica y El Salvador y Bukele y tal, has intentado entrar allí en El Salvador, ahora que la cosa parece que cambia. Para algunos dicen que es un tipo macabro, otros dicen que es una esperanza para el pueblo salvadoreño, pero no sé, te lo he sacado porque me ha venido a la mente. Hagas lo que hagas en este mundo, siempre vas a tener Sí. detractores y vas a tener gente que te apoya, ¿no? Y claro, es verdad, El Salvador y otros países de Latinoamérica tienen problemas muy graves, pero en la raíz de todo está la pobreza, ¿eh? Es decir, hay bandas organizadas como las hay en Ecuador, en El Salvador, por supuesto, como las hay en otros países, y las hay más en función de la pobreza de ese país, ¿no? En función de los gobernantes que han tenido, que sobre todo predomina la corrupción en muchos países de ellos, ¿no? Y a través de la corrupción se genera la pobreza, ¿no? Y el presidente de El Salvador pues ha decidido empezar por limitar un poco quizá las libertades, pero para crear un sistema en el que no vayas por la calle y te roben, ¿no? En el que o te maten por un teléfono móvil. Mate, el que puedas abrir un negocio y no te vaya la mafia para pedir dinero, ¿no? En el que puedas vivir de una forma libre, ¿no? Y claro, hay muchos que dicen, claro, pero ha limitado la libertad, ¿no? Pero ¿para qué quiere uno la libertad si no puedes ni siquiera tener un negocio o no puedes ir con libertad por la calle, ¿no? Yo creo que está empezando un poco haciendo un reset del país, empezando por el principio, creando una serie de valores, ¿no? Donde no todo vale. Y yo creo que está utilizando una política acertada, ¿no? Yo le aplaudo, la verdad. Sí, no, yo también. Pero es que, claro, ahí entramos en una especie de burbuja que es que no puedo entender. No sé si me alcanza mi entendimiento de esto. ¿Cómo es posible que personas que tenemos esta conversación, que le vemos lógica a que alguien aplique mano dura pues para que todo prospere, porque vives en la maldita miseria, vives en pánico, han matado familiares, han matado amigos, en ese aspecto, y cómo hay poderes fácticos, tío, otros políticos de aquí de Occidente que le demonizan? No lo entiendo, o sea, es que no me entra en la cabeza. Y luego lo ves que se lleva bien con Donald Trump, que se supone que es Satanás, y con Javier Milei, y con no sé qué. Y el mundo, vivimos en una distopía tan rara, tío. Sí. Bueno, porque a veces es muy se quiere siempre entender lo ajeno en clave de casa, ¿no? En clave política de casa, y esto es un grave error. Es decir, en cada país, incluso dentro de cada país, cada región tiene sus propios problemas, ¿no? O sus propias cosas, y hay que actuar de forma diferente, ¿eh? Es decir, tenemos el ejemplo aquí, ¿no? de lo que pasa con Cataluña, y con Cataluña hay dos formas de ver las cosas. Una es la mano dura y otra es la negociación, el hablar, el entender,
el explicar las cosas, ¿no? Es decir, y lo vemos aquí en casa, pues imagínate lo que pasa en estos países, ¿no? Donde el Producto Interior Bruto no llega a los $7.000, ¿no? Cuando aquí estamos por encima de los 40.000 en la mayoría de regiones, y es la miseria más absoluta. Es decir, no se pueden aplicar las mismas políticas para una situación que es completamente diferente. Y cuando tú lo analizas y criticas en clave de lo que te pasa a ti, es cuando se cometen los errores, ¿no? Es como cuando intentamos entender lo que puede pasar en países como Irán. O sea, no podemos entender desde Occidente, donde los derechos humanos individuales incluso están a la orden del día y es nuestra razón de ser y de vivir, no podemos entender una forma donde la mujer, por ejemplo, pues no puede desarrollarse ni salir a la calle libremente como ella quiera, ¿no? Pero el tratar de imponer lo de cada uno, yo creo que es el error más grave que podemos cometer. Yo creo que primero hay que entender, explicar y proponer, pero nunca imponer. Empatía, digo. La empatía es la clave. Efectivamente. Ahora vamos, mira, vamos al principio de la conversación porque estoy muy interesado con esto de la bombilla, porque me has dejado alucinado en ese aspecto. Cuando volviste de Estados Unidos y dijiste, ostras, necesito crear, o nació esa necesidad en ti de crear esto, la bombilla, ¿cómo, o sea, salió todo de tu cabeza? ¿Te reuniste con alguien? Sí, ¿Cómo, bueno, cómo ordenaste este entramado? De hecho, yo no soy ingeniero, es decir, yo no sabría crear una... Claro, por eso. Ahora sí, ¿no? Pero antes, en ese momento, no. Y bueno, yo soy piloto de avión y entonces en la ingeniería aeronáutica existen unas calidades que no existen en otro tipo de máquinas o de productos, ¿no? No se utiliza la obsolescencia programada en aviación porque está muy mal visto que se caigan los aviones, ¿no? Bueno, ahora te sacaré este tema porque a mí me mata. Está muy mal visto, entonces no sienta bien, ¿no? No sienta bien. Entonces, pues se utiliza productos de primera calidad, duraderos, máximo, con ¿no? muchas pruebas, etcétera. Y lo que hemos hecho es aplicar esa tecnología a este producto. Wow. O sea, utilizamos componentes que provienen de ahí, de la aviación, ¿no? Y bueno, pues yo lo que hice es hablar con una serie de ingenieros que podían facilitarme las claves para poder crear este producto. Y tardé 6 años en desarrollar el primer prototipo. Lógicamente esto cuesta un dinero, hay que financiarlo. Y bueno, surgió como una idea no para comercializarlo, sino simplemente para explicar a la gente ¿por qué con la bombilla y no con un frigorífico? Porque la bombilla fue el primer producto en el mundo en el que se practicó la obsolescencia programada. Wow. Entonces, por eso decidí que fuese una bombilla y no un frigorífico o una lavadora. Bueno, también porque supongo que debe ser un poco más sencillo. También, ¿no? también. Pero realmente existió un cárter, el cárter de la electricidad, el cárter Phobos se llamaba, que hay documentación en Suiza. Este cárter lo componían Philips, Orran y General Electric y Lámpara Z, que era una empresa española. Y este cárter fue el que decidió acortar la vida útil de los productos a 1000 horas. Es un cárter como ahora puede existir. Ahora no le llamamos cárteres porque tiene una connotación negativa, pero por ejemplo el cárter de los bancos, ¿no? Que se reúnen entre ellos. Ahora se llama lobby. Exacto, ahora queda más fino, ¿no? o el lobby de las petroleras, que se ponen de acuerdo, nos suben los precios, en caso de los bancos nos suben las comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Antes se llamaba cárter. Ahora se llama lobbies, bueno, no pasa nada, tiene su nombre. ¿Por qué no se llama cárter? Porque ahora está prohibido ponerse de acuerdo pues para cobrarnos comisiones, curiosamente nos las cobran. Está prohibido subir la gasolina en la misma época, curiosamente nos la suben cuando quieren, el precio del petróleo, la luz lo mismo, etcétera, etcétera. Es decir, existen exactamente igual que antes monopolios. Bueno, pues el cárter de la electricidad, de las bombillas, se creó en los años 40, creo recordar, y se llamaba Phobos, y ellos decidían las horas que iban a durar las bombillas, que en esa época ya la bombilla incandescente podía durar técnicamente unas 2500 horas, pero lo rebajaron a 1000 para seguir vendiendo más bombillas.
y cuando se acabaron, creo que fue en el año 2017, y dejaron de fabricar las bombillas incandescentes, pues duraba entre 800 y 1000 horas. Es decir, no había evolucionado nada la tecnología, ¿no? Cuando técnicamente podían haber durado pues muchísimas más horas, ¿no? Y ahora con la tecnología LED han hecho exactamente lo mismo. Es decir, la tecnología LED, bueno, aquí está, puede durar certificada 400.000 horas, pero todas las que podemos comprar en el supermercado duran entre 1000 y 3000, 4000 horas la que más. Qué pasada, tío. Claro, es que es un mercado en el mundo de 64.000 millones de dólares y lo manejan entre 3 empresas, básicamente. Esos 64.000 millones de dólares no van a querer dejárselo perder porque venga un loco como yo ahora y diga que eso no puede ser, ¿no? Se acabó la gallina de los huevos de oro, ¿no? Efectivamente. Venga, va. Los aviones, tío. A mí me da mucho miedo volar y es tal como me has dicho antes, es por puro desconocimiento. Sí, no tienen ningún motivo. Vale, pero déjame que te meta en la visión que tengo yo. Pues sí, es el transporte aéreo, o sea, es el transporte más seguro del mundo. Ok, estadísticamente es el que menos accidentes tiene, por lo tanto menos probabilidad de tener un accidente. Pero si se cae, te mueres. Eso es lo que a mí no siempre, pero claro, evidentemente sí. Claro. Si te caes es difícil sobrevivir. Pero como lo es también en la carretera, mueren muchas más personas en los coches, en las motos, en cualquier otro transporte. Es decir, y la aviación es el modelo más visto, o sea, el más controlado que existe. Es decir, no existe ningún otro modo de transporte que sea más controlado que la aviación. Tú piensas que, fíjate, los motores de cada avión, desde el momento que se pone en marcha, está monitorizado desde la fábrica de los motores. Tiene un sensor que envía ondas y saben si ese motor le falta aceite, si tiene algún tipo de problema, si no funciona bien. Y no lo dejan despegar si tiene algún problema. Es decir, y durante todo el viaje que haga ese avión, cada motor está monitorizado en una parte del mundo, de donde sea la fábrica de Pratt & Whitney, Rolls-Royce, la que sea. Y en todo momento va enviando información al avión. Después, a la hora de aterrizar, cualquier avión, como hoy ya existen los drones no dejan de ser aviones. Hoy un avión podría volar sin piloto tranquilamente. ¿En serio? Bueno, claro. Perfectamente, exactamente igual que los drones. O sea, un dron hoy día puede despegar del aeropuerto de Torrejón de Ardoz e irse a dejar una bomba en Irán, por decir y volver si tiene autonomía o ser repostado en el aire por un avión nodriza, ¿sabes? Y los aviones de pasajeros podrían volar sin piloto tranquilamente. Lo que pasa es que es más seguro, evidentemente, pero llegará un día en que volarán sin piloto. Mira, si ya me cuesta subirme ahora... Lo siento, pero... Los aviones pueden aterrizar de forma automática con visibilidad cero. Solo tiene que tener el piloto la calificación de tipo que se llama para aterrizar con cero visibilidad. Pero el ordenador del avión se conecta a un ordenador que está en la cabecera de la pista de todos los aeropuertos y aterriza solo el avión y lo frena en la pista incluso el avión. Sí, wow. Totalmente automático y lo puede llevar incluso hasta el sitio donde bajan los pasajeros. Es curioso porque es cierto esto que dicen que la mayoría de veces, no sé si es un mito, que ha habido un accidente aéreo ha sido por error humano. Sí, el error humano es lo más frecuente. Y lo bueno que tiene la aviación es que cada vez que ha habido un error técnico ha sido subsanado y nunca más ha vuelto a pasar. Es decir, y claro, como ya lleva un tiempo la aviación, cada vez son menos los problemas técnicos que puede tener un avión, ¿no? Pero la mayoría de los accidentes son errores humanos. Incluso cuando hay errores técnicos, todos los pilotos están entrenados para solventar ese posible error técnico, ¿no? Y además están muy bien entrenados, ¿eh? Los pilotos tienen exámenes dependiendo de la edad que tengas. Yo por eso ya no tengo actualizado el título por mi edad, porque
a partir de los 50 tienes que pasar esos exámenes cada 6 meses, o de los 55, creo, y hacer un número determinado de horas de vuelo en condiciones de cero visibilidad, con visibilidad, etcétera. Y entonces ya no lo tengo renovado, ¿no? Pero los pilotos no son como los conductores habituales, pasan exámenes de drogas, pasan de alcoholismo, pasan exámenes físicos, ¿no? Mentales incluso, desde aquel accidente que hubo, el de Germanwings. Salió de aquí, ¿no? De Madrid o de Barcelona. De Barcelona. Sí. De hecho, mira, uno de los que falleció vivía aquí en Reus. ¿Ah, sí? Conozco yo. Sí, terrible. Uh-huh. Benito, ¿qué planes de futuro hay con todo esto? Sí, se puede saber. Bueno, yo ya tengo 62 años y lo que me gustaría a mí es dejar un pequeño legado de que alguien en algún momento, un loco en algún momento, dijo que eso no podía continuar así. Y de alguna manera he contribuido a que se cree algún tipo, por lo menos a crear algo de conciencia, ¿no? en la sociedad, para que se creen leyes en contra de esta locura de crear y comercializar productos con baja durabilidad. Y yo creo que más por necesidad que por convencimiento vamos a acabar haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Porque el planeta no lo va a soportar, en términos de cambio climático ni de agotamiento de materias primas. Y bueno, a mí me gustaría, yo tengo un hijo de 23 años que él está muy concienciado, ¿no? En lo que ha vivido en casa. Genial. Y ha estudiado para llevar empresas y me gustaría pues que él lo continuara, ¿no? De todas formas, hay 3 personas en todo el mundo que están implicadas en la fábrica, que conocen pues todo lo que yo hago, conocen todas las fórmulas de fabricación, de la patente, etcétera, para que si algo me pasa, pues puedan continuar. Wow, qué bueno. Uh-huh. Pues Benito, la verdad, un placer. Me ha encantado me encanta el mensaje que quieres transmitir. Uh-huh. Creo que es extremadamente necesario más a día de hoy. Y nada, chavales, ya sabéis, estará el enlace de la bombilla. Yo a partir de ahora ya sé qué bombillas voy a montar en casa, por supuesto, y ya no es por aquí hacer una propaganda ni nada. Si es pues que no sé, creo que es de cajón. Creo que es importante comprender el largo plazo, porque el largo plazo te ayuda a y te ayuda a conservar el planeta y a muchas otras cosas. Así que, Benito, un placer y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Muchas gracias.